para entrar. Por supuesto, para mí. Creo que ya. ¿90? Es que a lo mejor se queda. Sí, por la pantalla. ¿Otro lado de la pantalla? No sé dónde. Sí, sí, en pantalla. Pantalla mejor. Pantalla. Si tú tienes que seleccionarla, clica encima de la pantalla. Y ahora sí, no abres este. Vale. Ya está. Vale. Gracias. Pues nada, muchas gracias por la presentación y yo vengo hoy en representación del grupo de Fisiología y Fisiopatología Renal y Vascular que forma parte del IRIFIS y vengo un poco pues, a haceros un resumen del trabajo que estamos llevando a cabo actualmente. Nosotros estamos trabajando en la Universidad de Alcalá, formamos parte de este grupo de CronoRen, que es investigación translacional de las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento y a la enfermedad renal. Y hoy vengo a mostraros, pues es un poco nuestro trabajo y pues despertar intereses de otras áreas del IRIFIS o ver si existen intereses comunes entre pues distintos grupos de investigación que formamos parte del IRIFIS. Mi exposición se centra sobre todo en la sarcopenia y nosotros llevamos investigando varios años ya en esta patología, fundamentalmente como en dos líneas de investigación, en el contexto del envejecimiento y en el contexto de la enfermedad renal crónica. Así que lo que voy a hacer primero es pues, situaros un poco en el contexto de qué es la sarcopenia y después os mostraré los resultados principales de los dos proyectos que tenemos actualmente vigentes en relación con la sarcopenia asociada al envejecimiento y a la enfermedad renal. Entonces, pues bueno, la sarcopenia se define fundamentalmente como una enfermedad que se caracteriza por una pérdida progresiva, gradual y generalizada de la masa y la función muscular. Lo que ocurre es que tras alcanzar un máximo hasta la edad adulta, a partir de ahí se produce un descenso progresivo de la masa muscular, que puede ir acompañado con un descenso también de la fuerza y de la función musculares. Y esto es lo que se conoce, como os he comentado, como sarcopenia. Y actualmente es un desafío importante de salud pública porque condiciona mucho la calidad de vida de las personas que lo sufren. Aproximadamente su prevalencia es de un 10% en las personas mayores de 60 años, pero como consecuencia de ese envejecimiento progresivo que existe en la población, resultado de la mejora de las condiciones de vida, pues este porcentaje está aumentando. Y además se ve gravemente incrementado en personas que tienen ya una edad más tardía, unos 80 años, o en personas que tienen otras patologías asociadas, como es el caso de la enfermedad renal crónica. Y esta enfermedad a nivel sanitario lo que ocurre es que dificulta la movilidad y la realización de las tareas de la vida cotidiana. O sea que afecta mucho a la calidad de vida de las personas y lo que supone es una pérdida de independencia. En 2010 se produjo un avance bastante importante en el campo de la sarcopenia porque se creó este grupo, el Grupo Europeo de Trabajo sobre Sarcopenia en Personas de Edad Avanzada, que lo que elaboró fue una guía para su uso tanto en investigación como en clínica y lo que estableció fueron una serie de criterios para el diagnóstico de sarcopenia, de forma que la sarcopenia se diagnosticaría con la presencia de un descenso en la masa muscular, la pérdida de fuerza y un menor rendimiento físico, siendo necesario que exista este primer criterio y la presencia de uno o los dos del criterio 2 y el criterio 3. Y así es como se diagnostica la sarcopenia. Actualmente, el músculo sarcopénico lo que tiene es una serie de alteraciones tanto en su estructura como en su composición que definen pues, estas propiedades que os he traído aquí resumidas. La idea es que el músculo sarcopénico pues, se caracteriza por una atrofia y disminución del tamaño de las fibras, la deposición tanto de tejido fibroso como de tejido como de depósito graso, una menor vascularización y menor uniones neuromusculares y disfunción mitocondrial. Y además se altera el proceso de regeneración. Como sabréis, el tejido muscular es un tejido que es muy dinámico, se está continuamente regenerando en presencia de cualquier daño y esto se produce gracias a que existen unas células madre en el tejido que se denominan células satélite. Ante un daño, estas células lo que hacen es activarse para dar lugar a mioblastos que proliferan y se diferencian hacia lo que serían las fibras musculares maduras para reponer esas que se han dañado. Entonces, lo que ocurre en la sarcopenia es que todo este proceso se ve afectado, se ve alterado, hay una menor regeneración y aparte este proceso se puede ver
transdiferenciado, o sea, se puede modificar hacia la formación incluso de fibroblastos o tejido fibroso que se deposita en el músculo y entonces condiciona su funcionamiento. En la actualidad se sabe que hay muchas causas que están detrás de la sarcopenia. Algunas de ellas pues, son relacionadas con el estilo de vida, por ejemplo, el sedentarismo, una alimentación deficiente en proteínas, una anorexia del envejecimiento, o otros factores sistémicos como la inflamación, el desbalance hormonal o la disfunción mitocondrial. Sin embargo, lo que ocurre con esta enfermedad es que actualmente no existe una intervención terapéutica o farmacológica o nutricional que sea del todo eficiente. Y la única recomendación que sí que se ha visto que tiene verdaderos resultados positivos en la sarcopenia es el ejercicio físico. Entonces, en este contexto, nuestro grupo de investigación lo que lleva años es trabajando en encontrar factores de riesgo que sean modificables y que permitan pues, o detener ese progreso de la sarcopenia o incluso prevenirla. Y en esa búsqueda de factores, pues lo hemos realizado en dos contextos, en el envejecimiento y en la enfermedad renal crónica. Entonces, a partir de ahora os voy a explicar, os voy a exponer pues, los resultados que tenemos en el campo del envejecimiento y después los que están relacionados con la enfermedad renal crónica. El primer proyecto sería este que os muestro aquí, que está dirigido por la doctora María Piedad Ruiz Torres y que está enfocado al área, digamos, del envejecimiento. Y nosotros lo que llevamos ya estudiando durante varios años es la relación entre hiperfosfatemia y sarcopenia. El fósforo, bueno, es un mineral, es el segundo mineral más abundante del organismo, supone un 1% de nuestro cuerpo y pues está estrechamente regulado gracias a la colaboración de distintas hormonas y tejidos y se mantiene en este rango, entre 2,5 y 4,5 miligramos de cilindro. Cuando sus niveles se aumentan, es lo que se conoce como hiperfosfatemia y es uno de los factores que estamos estudiando nosotros porque sería un factor sistémico que es modificable, pues por ejemplo con intervenciones como una dieta baja en fósforo. Entonces nosotros llevamos ya varios años investigando en esta asociación y esto es porque ya durante las últimas décadas existen evidencias que relacionan la hiperfosfatemia con la sarcopenia. Una de las primeras que se difundió en la literatura fue el ratón que tenéis aquí, que es el ratón deficiente en cloto. Cloto es una proteína que permite la excreción renal de fósforo, de forma que en estos animales, si tienen ausencia de esa proteína, acumulan el fósforo en su circulación y desarrollan o manifiestan hiperfosfatemia. Entonces, estos animales por lo que se caracterizan es por presentar un fenotipo de envejecimiento prematuro, de forma que pues, tienen una menor longevidad, distintos daños en los tejidos y una de las características patentes de este modelo es que presentan sarcopenia. Y la sarcopenia parece estar relacionada con esta hiperfosfatemia porque cuando se revierte, por ejemplo, dando a estos animales una dieta baja en fósforo, pues se revierte ese fenotipo de envejecimiento prematuro y se revierte la sarcopenia. Entonces, con estos antecedentes, pues nos decidimos iniciar en esta investigación y actualmente ya hemos publicado varios resultados en este sentido. Luego os daré un poco un resumen de cuáles son esos resultados, pero ahora lo que nos hemos centrado es en el papel de la mitocondria en todo este contexto, del efecto de la hiperfosfatemia en la sarcopenia, para intentar buscar pues, esos mecanismos intermediarios en los que la hiperfosfatemia está ejerciendo un efecto sobre el músculo y ver un poco pues, dónde incide para ver cuáles son esas dianas en las que el fósforo está haciendo que se produzca un daño muscular. Entonces, pues bueno, simplemente, como sabéis, pues la mitocondria es un organismo esencial para el músculo, es fundamental para su funcionamiento, ya que es una fuente de ATP que es necesaria para la contracción muscular y aparte participa en la regulación del equilibrio redox, o sea que es un orgánulo fundamental para la fisiología del músculo. Recientemente lo que se ha descrito es que la disfunción mitocondrial parece una característica, un punto clave o crítico en ese daño muscular que se produce durante la sarcopenia. Y entonces esto se debe fundamentalmente pues, a ese déficit bioenergético que ahí se desciende la producción de ATP y aparte pues una alteración de todo el metabolismo redox que puede llevar a un daño oxidativo que al final pues perjudique a las fibras musculares y se produzca un daño progresivo que pueda llevar a la sarcopenia. Entonces, en este contexto, pues nuestro objetivo es, ya que ya hemos demostrado previamente que la hiperfosfatemia parece estar relacionada con la sarcopenia y con ese daño en el músculo, en nuestros modelos, pues queremos ver qué ocurre con la función mitocondrial y el metabolismo energético, o sea, si esos puntos críticos para el músculo están alterados.
y lo vamos a analizar en células musculares y en ratones envejecidos. Entonces, nosotros ya llevamos pues, desarrollando, digamos, un diseño experimental robusto en relación con la sarcopenia y está basado pues, tanto en sistemas celulares como en modelos animales. Para el sistema celular lo que tenemos son mioblastos murinos, que son las células CD2-C12 que se usan ampliamente para estudiar el músculo, y lo que hacemos es diferenciarlas en medio que está suplementado con suero de caballo al 2%, porque lo que hace es que estos mioblastos que os he comentado antes que estaban indiferenciados comienzan a diferenciarse y a parecerse algo parecido a lo que sería una fibra muscular en tejido maduro, pero bueno, aquí la idea es que lo denominamos como miotubos y sería pues la fibra madura que se ha diferenciado a partir de la célula indiferenciada. Todo esto lo hacemos como nuestro método de trabajo es la hiperfosfatemia, pues lo que hacemos es añadir beta-glicerofosfato o BGP a 10 milimolar que simula esas condiciones de hiperfosfatemia. Y en estas condiciones, pues lo que analizamos son factores que nos indiquen cómo se están diferenciando esas células y aparte, pues en este caso concreto, el proyecto que estamos estudiando, pues distintos marcadores de la función mitocondrial o de la bioenergética de la mitocondria. Y como modelo animal lo que tenemos es un modelo establecido de envejecimiento. Tenemos ratones jóvenes de unos 5 o 6 meses, ratones viejos de 24 meses, que están ya un poco, digamos, como cercanos a la esperanza de vida del ratón, y unos ratones de la misma edad, o sea, lo que consideramos como viejos, que están alimentados durante sus últimos 3 meses de vida antes de sacrificarlos con una dieta hipofosfatémica para intentar prevenir esos efectos que se producirían en la hiperfosfatemia con el envejecimiento. La dieta estándar presenta un 0,6% de fósforo y la dieta baja en fósforo un 0,2%, porque la idea es disminuir esos niveles circulantes de fósforo en estos ratones y ver qué ocurre con los parámetros que están asociados a la sarcopenia en este. Entonces, en estos animales, pues obtenemos el plasma para analizar el fósforo, determinamos distintos marcadores en el propio tejido muscular, pues tanto de fibrosis, de daño, de atrofia, etcétera. Y luego, aparte, lo que hacemos es estudiar los parámetros que definen la sarcopenia para caracterizar el modelo, si presenta sarcopenia o no, y cómo se puede llegar a revertir o no con el tratamiento de la dieta baja en fósforo. Entonces, pues centrarme un poco más en esta última parte y presentaros en lo que trabajamos nosotros, si recordáis, antes había mencionado los criterios que se seguían para el diagnóstico de sarcopenia. Entonces, lo que hemos hecho ha sido intentar trasladarlos, estos criterios que se usan en clínica para el diagnóstico, trasladarlos a nuestro modelo animal. De forma que, por ejemplo, para el descenso de masa muscular, lo que hacemos es estudiar la masa del músculo corregida por la masa total del ratón o hacer resonancia magnética para ver la calidad del músculo mediante esta metodología. Después, para la fuerza de agarre, se han perdido las flechitas, pero bueno, esta parte sería de masa, de pérdida de fuerza, lo que hacemos es un test de agarre para que el ratón pues, nos dé esa fuerza de agarre, que es algo parecido a lo que se hace en humanos con la fuerza de prensión, pero algo similar para ratones. Y por último, con el rendimiento físico hacemos 2 test, que son la velocidad de la marcha, que también es algo que se analiza en humanos, y un test en barra estática, que os voy a hacer un poco, pues os voy a explicar un poco más detenidamente en qué consiste cada uno. La fuerza de agarre simplemente es dejar que el ratoncito pues, se agarre de este triángulo metálico, el que tenéis aquí, para que pues, se registre en este transductor de fuerza cuál es su fuerza máxima. Se hacen varias repeticiones, pero bueno, en esto tampoco me voy a extender, pero la idea es esa, que registrar la fuerza de agarre de las patas delanteras, la fuerza máxima, veis aquí cómo se agarra y entonces pues, se registra. Después se analiza la velocidad de la marcha. Tenemos una pasarela, que es esta, que lo que hacemos es que al principio tenemos una cubeta con tinta de calamar que no es tóxica para que pues, manchen sus patitas y analizar todo el recorrido a lo largo de la pasarela y así poder ver tanto la velocidad en recorrer toda la pasarela como la distancia que hay entre la zancada o entre la anchura de las patas traseras, para ver un poco esto, cómo es su marcha. Entonces, pues bueno, os pongo también aquí el vídeo para que os hagáis una idea. Entonces, pues nada, cogeríamos al ratoncillo y en el otro lado tenemos preparado eso, esta cubeta con tinta de calamar no tóxica de la que se compra en cualquier supermercado. Y estaría aquí, veis en negro. Y entonces, bueno, grabamos todo, claro, para registrarlo y poder ver cuánto es la duración del recorrido y analizar esto, cómo es la pisada.
Y por último, el test en barra estática es esta barra que veis aquí que está anclada a la mesa y la idea es que se coloca el ratón como al borde, un poco mirando al abismo, digamos. Y lo que tienen que hacer es aprender a girarse para colocar para colocarse hacia el lado que está sujeto en la pollata y recorrerlo. Y entonces, pues analizamos tanto el tiempo de orientación y el tiempo de transición hasta otra vez hasta la mesa de trabajo. Y así lo que vemos es un poco pues cómo es la coordinación motora y cómo es el equilibrio de esos ratones. Dejamos siempre debajo algo porque para evitar que haya ninguna caída inesperada. Y veis, normalmente un ratón joven lo haría bastante más rápido que este y al tener esos problemas de coordinación porque son ratones viejos, pues pasan más bien. Entonces, bueno, con todo ello lo que hacemos, bueno, siguiendo los criterios de este Grupo Europeo de Trabajo en Sarcopenia y una publicación reciente en el Journal Clinical of Investigation, pues lo que hicimos fue establecer nuestro algoritmo propio para diagnosticar la sarcopenia. Entonces, se elige, en este caso es el de la publicación que os comento del 2024, ellos eligieron una prueba para cada uno de los criterios y de este modo lo que puedes es definir si no hay una reducción en cada uno de esos parámetros, no existe sarcopenia. Si hay una reducción en uno de los parámetros, existe probable sarcopenia. Y si hay una reducción en 2 o 3, pues sería sarcopenia. Entonces, nosotros hemos hecho algo similar y hemos elegido la masa de gastronemia, la fuerza de agarre y el tiempo de transición como esos parámetros de cada uno de los criterios. Y los puntos de corte están establecidos que son 2 veces la desviación estándar por debajo de la media de los ratones jóvenes. Y con eso, pues, clasificaríamos en ausencia de sarcopenia probable y sarcopenia. Entonces, bueno, con toda esta metodología lo que voy a demostrar es esos resultados de este último proyecto. Antes os cuento brevemente lo que hemos publicado ya, por no extenderme, lo he hecho un poco esquemático, pero la idea es que lo que tenemos ya publicado es que estas células que se están diferenciando en presencia o en condiciones de hiperfosfatemia se diferencian menos y aparte muestran marcadores de atrofia, de fibrosis y de senescencia. O sea que todo el modelo celular se está viendo afectado en ese proceso de diferenciación o de regeneración, se está viendo afectado por la condición de hiperfosfatemia. Y en el ratón lo que hemos demostrado es que ese descenso de masa muscular que se produce en el envejecimiento se revierte cuando alimentamos a los ratones una dieta baja en fósforo. Las resonancias muestran que la calidad del músculo es peor, evidentemente, en los ratones viejos, pero mejoran muchos parámetros. Aquí solo traigo unas imágenes, pero bueno, mejoran varios parámetros cuando tratamos con la dieta a esos animales. Y lo mismo ocurriría con la fuerza de agarre, que se revertiría o por lo menos es mayor significativamente con respecto a los ratones que están alimentados con la dieta estándar. Y lo mismo con la velocidad de la marcha. Hay más parámetros, pero bueno, la idea es un poco como que esa administración de una dieta baja en fósforo lo que hace es mejorar en general todos los parámetros que se usan para el diagnóstico de sarcopenia. Actualmente lo que hacemos es eso, investigar un poco qué está ocurriendo con la mitocondria. Entonces, lo que os voy a enseñar ahora son los resultados actuales de este proyecto. Lo que primero estamos estudiando es un poco cómo es la función mitocondrial en ese sistema celular. De forma que lo que hemos visto es que este Wester que veis aquí son los complejos que forman parte de la cadena de fosforilación oxidativa, que es la que produce la ATP en la mitocondria en el último paso. Y entonces se ve disminuido, cuando tratamos a las células con BGP, se ve disminuida la expresión del complejo 1, por ejemplo, de la cadena de transporte de electrones. Para ver un poco más ensayos, digamos, de actividad mitocondrial, hicimos un ensayo de citrato sintasa, que es una enzima que está involucrada en el ciclo de Krebs, que también participa en la energética mitocondrial, y se vio reducida cuando tratábamos las células con el BGP. Lo mismo con la citocromoxidasa, que es el último complejo de la cadena de transporte de electrones, y finalmente con la producción directa de ATP. O sea que en líneas generales este tratamiento con BGP lo que estaba haciendo era reducir el metabolismo energético, esa producción de energía en las mitocondrias. Aparte hicimos dos aproximaciones más estudiando el potencial de membrana, que bueno, aquí no se ve muy bien, pero la idea es que esto es una sonda fluorescente que penetra en las mitocondrias que tienen un potencial de membrana adecuado, que están, digamos, mitocondrias saludables o sanas. Entonces, una pérdida de fluorescencia, que es lo que observamos en el BGP, indicaría que ese potencial de membrana está dañado, no es el correcto, y entonces la sonda no penetra y hay menos marcaje por eso. Y también analizamos con una sonda fluorescente la cantidad de errores mitocondriales, de especies reactivas del oxígeno, de forma que se ve que en el tratamiento con BGP
ese estrés oxidativo y esa presencia de ROS o de especies reactivas es mayor porque existe ese daño mitocondrial y ese efecto de daño en la mitocondria. También en la misma línea del metabolismo energético de la función mitocondrial, quisimos estudiar la beta-oxidación. La beta-oxidación es un proceso en el que los ácidos grasos se degradan en la mitocondria para dar lugar también a energía, a ATP. Entonces, el proceso clave de este paso o de esta beta-oxidación es esta enzima que se denomina, es una carnitina palmitoyltransferasa 1 o CPT1, que lo que hace es introducir los ácidos grasos de cadena larga al interior de la mitocondria para que después sigan pues, todo el ciclo que os he dicho, del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Entonces, lo que no está descrito en la investigación, pero nosotros queremos que este proceso de beta-oxidación tiene que ser clave para el proceso de diferenciación de las células. Y esto lo hemos demostrado de dos formas distintas. Lo que hemos añadido es etomoxib, que es un compuesto que inhibe esta enzima. Y lo que hemos visto es que este MHC es la cadena pesada de la miosina y es un marcaje de cuánto se diferencia una célula. Si la célula se ha diferenciado y ya forma un miotubo, como os he demostrado antes, tiene más cantidad de cadena pesada de la miosina. Entonces, lo que vemos es que cuando añadimos etomoxib, hay menor marcaje o menor expresión de cadena pesada, lo que quiere decir que la célula se ha diferenciado menos, que es lo mismo que nos ocurría cuando añadíamos el BGP. Lo que quiere decir es que la beta-oxidación tiene que ser un proceso clave para la diferenciación de la célula, porque si tú bloqueas esa entrada de ácidos grasos a la mitocondria, las células no se diferencian igual. De hecho, si por ejemplo añadimos L-carnitina, que la L-carnitina es el sustrato que usa la enzima para introducir esos ácidos grasos, lo que conseguimos es revertir los efectos del BGP y ver cómo aumenta esta cadena pesada, lo que querría decir que las células se diferencian más y están como recuperando ese proceso de diferenciación normal que se había visto alterado, por ejemplo, en presencia del BGP. O sea, quiere decir que esta beta-oxidación resulta de vital importancia, digamos, para la célula muscular en cultivo al menos, para poder diferenciarse de forma normal. Actualmente lo que estamos intentando es ver un poco cuál es la expresión de esta proteína y cuál es su actividad enzimática, pero la verdad es que estamos teniendo bastantes problemas experimentales de conseguirlo. Entonces, la única aproximación que tenemos es esta que os traigo aquí, que es un ensayo de captación de lípidos. Tenemos una sonda que lo que hace es marcar, bueno, son lípidos marcados fluorescentemente, de forma que si se acumulan en la célula, pues la célula está marcada con una mayor fluorescencia. Entonces, nuestra hipótesis es que si realmente existe, bueno, pues aquí faltaría una crucecita, pero bueno, la idea es que si existe un bloqueo en la beta-oxidación, los lípidos no se degradarían y tendría que aumentar la fluorescencia de las células con esta sonda. ¿Qué es lo que ocurre, además, en el tratamiento con BGP? De control positivo lo que hicimos fue usar etomoxib, que como ya os he dicho, lo que haría es inhibir la entrada de ácidos grasos en la mitocondria, y se ve también un aumento de fluorescencia que es similar al BGP, lo que nos podría llevar a intuir que quizá están haciendo algo parecido, pero ya os digo que falta mucho por investigar y estamos en ello. Lo que sí que sabemos es que si a estas condiciones del BGP le añadimos la L-carnitina como para favorecer que CPT1 esté más activa, esta fluorescencia disminuye. O sea que todo va acompañado a esa hipótesis que tenemos, pero que ya os digo que nos faltan pues, más ensayos. Estaríamos quizás interesados, por ejemplo, en hacer un ensayo Seahorse y en otros estudios que, bueno, que quizás de momento no están, digamos, a nuestro alcance metodológico ahí en la Universidad de Alcalá, pero bueno, trabajaremos en ello. Y nada, con respecto con el animal, lo que hemos hecho hasta ahora es analizar las proteínas de la cadena de transporte de electrones. Entonces, si veis en esta imagen de la izquierda, existe una disminución de todos los complejos de la cadena de transporte de electrones en los ratones ciegos. Veis aquí en la gráfica que hay una reducción significativa de los complejos de la cadena de transporte de electrones, lo que indicaría en principio pues, que tendrían un déficit en ese metabolismo energético. Y cuando administramos la dieta baja en fósforo, que sería esta parte de la derecha, de la figura de la derecha, veis que todos los parámetros conseguimos revertirlos. O sea que la salud mitocondrial, o por lo menos la cantidad de proteínas de la cadena de transporte de electrones, conseguimos revertirla con esa administración de la dieta baja en fósforo. Entonces, pues bueno, todavía quedan más ensayos y también lo que hemos visto es para saber si eso tiene una cierta implicación en nuestro modelo de sarcopenia, lo que hemos hecho ha sido dividir la cohorte en la que hemos hecho estos estudios que os muestro, clasificar la cohorte en
sarcopénicos, no sarcopénicos y presarcopénicos con la metodología que os he enseñado, de forma que nuestros ratones jóvenes tenían ausencia de sarcopenia, no eran sarcopénicos, los ratones viejos eran en conjunto todos sarcopénicos, mientras que en la administración de la dieta baja en fósforo, esos ratones, la mayor parte de ellos tenían presarcopenia, o sea que solo tenían una reducción en uno de los parámetros, no en 2 o 3, como sería el color que tenéis en rojo. Entonces, una vez que estaban clasificados, lo que vimos era si la cantidad de estas proteínas que os he dicho que forman parte de la cadena de transporte de electrones estaba relacionada con estos parámetros. De forma que si os fijáis en los puntitos rojos, lo que se ve es que la cantidad de esa proteína, de ese complejo de la fosforilación oxidativa está reducida en todos aquellos ratones que son sarcopénicos, lo que indica que esa salud mitocondrial pues tiene que ser importante porque es un déficit que se produce solo en aquellos ratones que ya tienen esa presencia de sarcopenia. Entonces, pues bueno, el resumen de esta parte del proyecto 1 que he denominado sería que la hiperfosfatemia induce disfunción mitocondrial en los mioblastos en cultivo y afecta a la expresión de ciertas proteínas mitocondriales en ratones envejecidos y que parece que tiene un papel en la beta-oxidación, que tiene un papel clave en la fisiología de la célula muscular, pero bueno, que faltan más estudios. Entonces, cosas que estamos haciendo actualmente es, bueno, pues analizar la corte de hembras, que al final, pues muchos estudios se centran solo en ratones macho, pero bueno, pues hay que ver qué ocurre también con las hembras, si los resultados son también igual de prometedores que lo que hemos mostrado en machos. Y también, pues con el tema de la beta-oxidación, estamos administrando L-carnitina en la bebida para potenciar esa beta-oxidación. Y también tenemos un animal de sobreexpresión de CPT1, de la enzima que os he comentado, que se induce por la administración de doxiciclina en el agua de bebida. Entonces, pues bueno, queremos profundizar en esos mecanismos y veremos a ver si todo va bien y podemos publicar resultados positivos. Y nada, de la segunda parte del proyecto sería centrado en la enfermedad renal crónica. Su IP es la doctora Laura Calleros Basilio y la idea es, pues eso, estudiar la sarcopenia, pero esta vez en el contexto de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se define con una pérdida de función renal que lleva a un descenso de la tasa de filtración glomerular o la aparición de marcadores del daño durante más de 3 meses. Entonces, lo que ocurre en esta enfermedad renal crónica es que el porcentaje de prevalencia de sarcopenia se ve incrementado. De hecho, afecta aproximadamente al 37% de los pacientes que están en diálisis. Se considera que la enfermedad renal crónica es un modelo de envejecimiento prematuro en el que ese daño que se produce en el músculo ocurre de forma más acentuada y además más rápidamente y de forma más prematura. O sea que sería como una especie de modelo de envejecimiento prematuro. Y esta sarcopenia tiene gran relevancia en estos pacientes porque es asociado con una mayor morbilidad y mortalidad de la enfermedad. Entonces, pues bueno, este proyecto está encaminado un poco en eso, a ver cuáles son los mecanismos que están implicados en esta asociación entre sarcopenia, pero en el contexto de la enfermedad renal crónica. Las causas que se asocian a la enfermedad, a la sarcopenia en este contexto son también, pues igual que ocurría con el envejecimiento, son muy variadas. Y la mayoría son comunes, pero sí que existe una particularidad de la enfermedad renal crónica que está, o que parece crítica, o que está muy asociada al desarrollo de sarcopenia, que es la presencia de uremia o la acumulación de toxinas urémicas. Lo que ocurre es que a medida que la función renal va disminuyendo y progresa la enfermedad, se acumulan en el organismo compuestos que de forma natural serían eliminados a través del riñón. Entonces, dentro de estos compuestos, aquellos que tienen efectos deleterios sobre el organismo, se denominan toxinas urémicas. Y se ha descrito ya por varios autores y también por algunas publicaciones que tenemos en el grupo que estas toxinas urémicas pues ejercen un daño sobre el músculo y parecen estar asociadas a esa degeneración muscular y a esa sarcopenia en la enfermedad renal crónica. En concreto, muchos de ellos están relacionados con esta toxina urémica que es el indosilsulfato. Entonces, la idea de este proyecto es ver un poco qué mecanismos hay entre medias de esas toxinas urémicas y ese indosilsulfato con la sarcopenia en la enfermedad renal crónica. Por ello, pues van a estudiar en este proyecto el papel de AHR, que es un receptor, que es el receptor este de aquí, que es un receptor intracitoplasmático, que es de hidrocarburos aromáticos, y que es un ligando, o sea, el indosilsulfato es un ligando que tiene una alta afinidad por este receptor. Entonces, parecería que parte de los mecanismos que lleva a cabo tiene que ser a través
de este receptor, que lo que hace es es un receptor intracitoplasmático que está involucrado en distintas funciones y actúa como factor de transcripción. Se trasloca al núcleo y pues promueve la transcripción y la traducción de distintas proteínas con funciones diversas. Pero parecería que podría ser uno de los mecanismos o una de las vías en las que el indoxil está ejerciendo su función en los distintos tejidos. Como esta proteína, al ser un factor de transcripción, se tiene que traslocar o tiene que realizar una movilización desde el citoplasma hasta el núcleo, cualquier proteína que participe en el andamiaje del citoesqueleto y en todo ese tráfico de proteínas hacia el interior del núcleo podría alterar el funcionamiento de HR. Entonces viene aquí, surge aquí el interés por ILK, que es una proteína en la que llevan trabajando ya durante varios años el grupo de investigación de Laura Calleros. La idea es que ILK es una quinasa ligada a integrinas, que lo que actúa es una proteína andamiaje, que lo que actúa es como un nexo de conexión entre la matriz extracelular y el citoesqueleto y la transducción de señalización. De forma que, pues eso permite esa señalización intracelular y participa también en la organización del citoesqueleto de actina y tiene actividad pseudoquinasa, fosforilando pues distintas proteínas que son útiles para ver un poco luego su actividad. Entonces, la idea es que tanto AHR como ILK podrían estar un poco implicadas en ese mecanismo de acción de las toxinas urémicas en el daño que ejercen sobre el músculo. Por eso, sus objetivos fueron analizar el papel de estas dos proteínas en células en cultivo en mioblastos, estudiar la sarcopenia, HR y ILK en el modelo de experimentación, que es un modelo, en este caso, de enfermedad renal, y medir distintos metabolitos que pueden estimular a HR en pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada y que se encuentran en diálisis. Entonces, bueno, pues los modelos son similares a lo que os he explicado antes, simplemente en este caso, pues para el cultivos celulares tendríamos el mismo tipo celular y aquí la metodología que se ha seguido es silenciar ILK, como lo que se quiere es afectar, digamos, a esa acción de HR cuando se une el indoxil, pues entonces se silencia ILK para ver si interfiere en toda esta vía de transducción y se añaden o bien toxinas urémicas o bien sueros helénicos de pacientes que ya tienen los sueros almacenados en un biobanco que tenemos aquí en la Universidad de Alcalá. Y entonces, pues ver eso, las distintas proteínas y ver un poco, pues, cómo se diferencian también, qué marcajes de diferenciación tienen las células. Entonces, lo que tienen hasta ahora de este proyecto sería, pues, que cuando tratan las células con el indoxil que os he comentado, existe una activación de ILK, y esto se sabe porque, como sabemos que una de sus funciones como quinasa o pseudoquinasa es fosforilar GSK, pues una mayor fosforilación de esa proteína indicaría una mayor activación de ILK. Y del mismo modo, esta imagen lo que marca es la polimerización de actina, de forma que una mayor activación de ILK lo que haría es que exista una mayor polimerización de actina, que se ve aquí con el marcaje en rojo, y si silenciamos ILK, ese aumento de la expresión en rojo o de la expresión de actina se ve reducido por eso precisamente, porque al inhibir ILK, en la organización del citoesqueleto de actina, pues se ve inhibida. Lo que quería decir que en nuestro modelo experimental de indoxil sulfato, ILK estaba activándose. Para saber qué ocurría con HR en este caso, pues lo que se hizo, aquí voy a poner HR, la idea es que se hizo un ensayo de traslocación al núcleo, de forma que si HR está activo, ha reconocido a su ligando y se ha traslocado al núcleo, pues se ve su marcaje en núcleo, que es lo que ocurre en esta imagen de aquí, que veis que tiene un blanco como más patente. Cuando silenciamos con ILK, si estamos afectando a todo ese tráfico, esa traslocación de HR hacia el núcleo, debería disminuir el marcaje o la traslocación del núcleo, que es lo que vemos en esta imagen, que veis que ese marcaje es mucho menos potente porque la translocación se ve reducida por ese silenciamiento de ILK. Eso es lo que representa la gráfica. Y luego, aparte, también para ver un poco la actividad de HR, lo que vimos analizamos tipo 1A, que es una de las proteínas que se producen como resultado de esa actividad de ese factor de transcripción. Entonces, del mismo modo, si vemos que con el tratamiento con indoxil aumenta la transcripción de esta proteína, quiere decir que está más activo HR, y cuando silenciamos con ILK, o sea, cuando se silencia ILK, se ve reducida esta expresión, lo que quiere decir que estamos frenando esa acción como factor de transcripción de HR.
Para ver un poco en qué se traduce todo esto a nivel ya de la célula, no solo de activación de esas dos moléculas y cómo se inhiben, pues lo que se estudiaron son dos marcadores, que son estos que os aparece aquí, MIO-D y MIO-G, que son dos marcadores de cómo la célula se está diferenciando. Si aumentan, quiere decir que las células se están diferenciando, y si disminuyen, como es el caso de cuando tratamos con Indoxil, quiere decir que están disminuyendo su expresión. Entonces, en ambos casos, pues se ve que disminuye la expresión cuando tratamos con el Indoxil. Y que cuando silenciamos con ILK, pues este descenso no se produce. Es decir, que ahí estaríamos inhibiendo esta acción del Indoxil y estamos previniendo que se altere la diferenciación de las células. Faltaría ver qué es lo que ocurre no solo si cuando inhibimos ILK, sino también si actuamos a nivel de HR, que eso pues para futuros experimentos. Y por último ya os voy a enseñar los modelos los resultados del modelo animal, que en este caso sería un modelo de enfermedad renal crónica. Entonces, lo que hacemos es trabajar con unos ratones que tienen una delección condicional de ILK. ILK se puede deleccionar de forma condicional mediante la administración de tamoxifeno. Entonces, el tamoxifeno se inyecta de forma intraperitoneal durante 5 días y desde ahí se deja transcurrir una semana para que esos animales tengan una delección eficaz de esta proteína, que sería esto que tenéis aquí de 4 semanas. A partir de ahí, pues tendríamos nuestro grupo wild type, sin delección, y el grupo de delección de ILK, al que se puede administrar pues 2 dietas, una dieta estándar para que sean ratones, pues digamos, sanos, y una dieta rica en adenina para que desarrollen esa enfermedad renal crónica. Y así tendríamos nuestros 4 grupos experimentales, con o sin delección de ILK y con o sin enfermedad renal crónica. Y se dejaron progresar 2 o 4 semanas. Antes del sacrificio se hicieron los mismos test funcionales que os he comentado antes para el modelo de sarcopenia y después, pues nada, igual que en otro modelo, pues se recogieron los distintos tejidos y se han evaluado pues evaluar la función de ILK, de HR, el daño muscular, renal, etc. De aquí los resultados que tienen hasta ahora son los que os voy a mostrar. En relación con la fuerza muscular, veis que el ratón que ha sido alimentado durante 4 semanas con adenina tiene una pérdida de fuerza muscular, es decir, que este modelo de enfermedad renal crónica es eficiente en disminuir esa fuerza muscular que es indicativa de sarcopenia. Sin embargo, cuando silenciamos tenemos ILK en el modelo, pues este descenso no es tan significativo, o sea que parece que hay una cierta mejoría. Con la velocidad de la marcha ocurriría lo mismo, existe un descenso significativo con la administración de adenina, pero no se produce del mismo modo, por lo menos no es significativa esa bajada cuando silenciamos ILK, y lo mismo con la zancada, aunque no se observaron cambios, en la anchura de la pisada, porque al final es como un parámetro un poco más difícil de ver diferencias. En la zancada, si van más rápido, pues entonces es más fácil que la zancada se vaya cortando porque su velocidad es más lenta. Y también lo que se observó es que la fibrosis que se ve en el modelo de enfermedad renal crónica consigue revertirse en los animales a los que se le ha seleccionado la ILK, que la fibrosis también es otro parámetro clave del músculo sarcopénico. Eso sería un poco como ver cómo la ILK revierte las características típicas del músculo sarcopénico. Para ver un poco qué ocurría con HR, pues lo que se vio es que la expresión de HR parece aumentar, aunque no es significativo, parece aumentar en los ratones que tienen esa enfermedad renal crónica, lo cual tendría sentido porque quiere decir que el Indoxil o que esas toxinas que están en circulación de esos ratones están activando este factor de transcripción. Y cuando silenciamos ILK, la expresión veis que se ha reducido bastante. Y lo mismo con el factor de con la proteína que se sintetiza cuando este factor de transcripción está activo, que era CYP1A, pues también se ve reducida cuando silenciamos ILK. O sea que parece que sí que existe una relación real entre ILK y HR. Y para ver ya un poco al final, pues marcadores miogénicos de esos músculos, lo que se hizo fue analizar los mismos que os he comentado antes, MIO-D y MIO-G, y lo que se ve es que en los ratones que tienen esa enfermedad renal, los marcadores de diferenciación están disminuidos, pero cuando deleccionamos ILK, pues esa situación se revierte. Y lo mismo ocurre con MIO-D. Así que parece que sí que pues, estas dos proteínas estarían involucradas de algún modo en ese daño que se produce en el músculo en el enfermo, en el ratón con enfermedad renal crónica. Entonces, pues nada, a modo de conclusión de ese proyecto 2 que he denominado,
pues podríamos decir que el tratamiento con indoxil-sulfato lo que hace es activar tanto HR como ILK y que silenciar ILK previene tanto esa activación de HR como el efecto del indoxil sobre las células de cultivo. Y que la elección de ILK en el modelo animal lo que hace es prevenir los signos de sarcopenia y la activación de HR. Entonces, bueno, ellos en lo que ahora se están centrando es, pues, tanto en inhibir a HR, como os he comentado antes, en el modelo celular, tratar con suelos urémicos de los pacientes que tienen reclutados para ver también qué ocurre, no solo si añadimos indoxil sulfato a las células, sino que si las sometemos a un entorno urémico y ver un poco también el deterioro cognitivo. Ahora se han centrado también porque otra de las consecuencias de los enfermos renales crónicos es que tienen un deterioro cognitivo. Entonces, pues aprovechando el modelo animal y un poco la implicación de HR, que también puede tener cierto papel a nivel del cerebro, pues están haciendo test funcionales, que sería como el equivalente que hacemos con una sarcopenia, pero para el deterioro cognitivo, que bueno, no me voy a centrar mucho en ellos, pero bueno, si alguien luego tiene interés, pues que me pregunte, y analizar el tejido cerebral también para ver pues cualquier marcador a nivel del encéfalo. Y nada, pues quiero agradecer que te traiga aquí una foto. Algunos ya todos no están, pero bueno, por lo menos han formado parte de sus trabajos y son nuestro grupo de Alcalá. Y nada, pues también agradecerles porque los resultados que he mostrado, evidentemente, no todos son míos y son gracias a pues, el trabajo de todos mis compañeros. Y a vosotros, bueno, también agradeceros pues, por atenderme. Gracias, Elena. ¿Hay una pregunta de la sala? ¿O online, a lo mejor? Pues yo tengo una curiosidad. En la primera parte que estás hablando de los ratones viejos o los jóvenes, y luego los más viejos, sí, con este régimen diferente. Si pones este régimen antes, pueden llegar a ser como mucho mejor, no es como decir pobre como los jóvenes, pero... Pues hicimos varias pruebas porque la idea al final es que, bueno, no lo he mostrado, que quizá lo tenía que haber mostrado, pero la idea es que con el envejecimiento en los ratones viejos va aumentando los niveles de fósforo. Entonces, claro, tú al final, el disminuir fósforo en un ratón que no tiene los niveles elevados puede ser incluso contraproducente, Vale. porque al final el fósforo es esencial para, por no centrarme en tantas cosas, pues bueno, he dicho todo así un poco ligero, pero el fósforo es esencial para muchísimos aspectos del metabolismo, síntesis de proteínas, fosforilación, etcétera. Entonces, el disminuir por debajo de niveles que son los adecuados puede ser igual de negativo casi como el aumentarlo. Entonces, hay que esperar a que el ratón sea suficientemente viejo, digamos, envejecido, para que esos niveles ya sean altos para hacer la intervención y que ahí sí que ya el acercarlo más a unos niveles que son los jóvenes y los saludables, digamos, tengan unos beneficios sobre, pues, en concreto, los parámetros que hemos estudiado. Hemos analizado más cosas y hay gente del grupo de investigación que también trabaja en pulmón, a nivel vascular y también se ha visto bastantes mejoras en la administración de la dieta. Pues no lo he traído aquí porque entonces sería esto una charla ya muy larga, pero la idea es que hay varios órganos que se ven favorecidos por esa administración de una dieta baja en fósforo. No, es súper interesante. Voy a dejar de grabar. No sé si hay más preguntas.